en el capítulo 16 del Evangelio según San Mateo. San Mateo capítulo 16, versos 18, 19 y 20. Capítulo 16 del Evangelio según San Mateo, versículos 18, 19 y 20. Capítulo 16, versículos 18, 19 y 20. Tienes sentadito nomás, voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y entonces mandó a sus discípulos que a nadie le dijesen que él era Jesús el Cristo. Dios bendiga su palabra. Es para tener una orientación más o menos de lo que vamos a hablar, porque vamos a hablar de la iglesia. Esta palabra, que en el griego significa eclesia, es una palabra donde nombra a un conjunto de personas que se reúnen y que se juntan por una determinada cosa o por alguna determinada causa. Entonces, aquí cuando Jesús está hablando y instruyendo a Pedro acerca de lo que a él le correspondería en un futuro muy cercano dirigir y comandar, que sería el grupo o el conjunto de los creyentes en la fe de Jesucristo. Entonces, ¿cómo se iba a llamar este grupo y conjunto? Se iba a llamar iglesia. Iglesia. Y es la iglesia del Dios viviente, la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia que está en las distintas partes o esferas de la tierra cuando se le escribe a través del apóstol Juan a las 7 iglesias que están en el Asia Menor, le dice, así dice el ángel que escribe a la iglesia que está en las diferentes partes donde se escribe. Entonces, ¿a qué se le escribía? A un conjunto, a un grupo de personas. ¿Qué es lo que somos nosotros? En esta tarde somos un conjunto y grupo de personas que estamos escuchando acerca de la fe común nuestra en el Señor Jesucristo. Podemos decir entonces que componemos el conjunto de la iglesia. Entonces, la iglesia ha tenido diversas etapas y siempre han existido problemas con la iglesia. En todas las etapas de su formación, de su creación, han existido problemas, dificultades para este conjunto de personas que componen la iglesia para poder desarrollar el plan o el trabajo que se nos ha encomendado. Uno de los principales mandamientos del Señor Jesucristo, ordenanzas del Señor, era ir y predicar el Evangelio del Reino a toda criatura hasta el último rincón de la tierra. Bueno, en un principio, los apóstoles del Señor Jesucristo, cuando comenzaron esta labor, comenzaron en un lugar cercano a lo que era su residencia, en donde ellos moraban, en donde ellos vivían, es decir, Israel, Jerusalén. Son las partes principales donde se comienza a formar el conjunto de la iglesia. ¿Cómo nace la iglesia del Señor Jesucristo? Primero, aparece Jesús en la cena. Nacido de la Virgen María, circuncidado al 8º día, una costumbre judía, un rito que tenían que cumplir todos los judíos, y presentado en el templo
a los 40 días. Otra demanda que ellos tenían como judíos, como israelitas, ser a los 40 días después de haber nacido, el niño se podía traer al templo y presentarlo al Señor. Entonces, tenemos cómo comienza a llegar aquí a esta tierra el Evangelio del reino de los cielos o del reino de Dios. Primero aparece el primer enviado, es Jesucristo. No sé si usted está de acuerdo conmigo. El primero que aparece enviado y venido del cielo para predicar el Evangelio del reino en esta tierra es el Señor Jesucristo. Entonces, apareciendo en escena, comienzan ya inmediatamente a aparecer las dificultades para instalar a este niño, que luego sería un joven, un mancebo, y hasta la edad de los 30 años hubo dificultades para poder sostener, mantener vivo en esta tierra al Señor Jesucristo. Desde su nacimiento hasta los 30 años. ¿Qué había pasado? Aquí conocemos también parte de la historia de este pueblo, del pueblo judío, del pueblo israelita, hay que conocer, saber un poco, tener un poco de información. El último de los profetas fue Malaquías. Y desde Malaquías hasta la aparición de Juan el Bautista, que es el que vino a preparar la senda de aquel que vendría, que era Jesús, hubieron 400 años. 400 años de historia en donde Israel desaparece de la historia. En ese periodo de 400 años hay libros escritos por hombres que continuaron la historia de ellos en aquel tiempo, pero que no son libros inspirados. Está Judith. ¿Ha oído hablar de estos libros? Está Primera y Segunda de Macabeo. ¿Ha escuchado hablar de los Macabeos? Sí, mucho. Abundan en este tiempo los Macabeos. Pero en ese tiempo describieron 2 libros de la historia de los Macabeos. Y uno de los Macabeos fue el que antecedió en la historia al nacimiento del Señor. Este hombre liberó a Israel de la esclavitud que estaban sometidos, no una esclavitud como la de Egipto, sino un sometimiento político. Y por política estaban sujetos a un rebelde. Entonces, este rey, este guerrero, podemos decir, lo liberó de aquel yugo y llegó a ser después parte de la historia de lo que fue el gobierno romano. Hizo un enlace con el gobierno romano que se instaló para estar en la escena en los tiempos del nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Saben quién era el gobierno de Roma en ese tiempo? Herodes. Herodes era el que estaba manejando la situación, que incluso de este hombre llegó el enlace con una secta que se llegó a llamar los herodianos. Fue un hombre fuerte, un hombre poderoso, que sostuvo un imperio. En medio de el tiempo del nacimiento de aquel imperio también viene el tiempo del nacimiento del Señor Jesucristo. Y cuando Herodes sabe o se informa de que en ese tiempo nacería el Salvador, él intercedió ante los reyes magos que vinieron del oriente, siguiendo una estrella. Lo que han leído la historia de la Biblia, o conocen algo de la historia de la Biblia, a saber lo que estoy hablando. Vinieron siguiendo una estrella y
nosotros como que no captamos mucho esta información, ¿eh? Porque astrólogo nos significa nosotros astrología, y de la astrología hay una cierta confusión entre magia, brujería, hechicería, que tiene que ver con los signos del zodiaco y todo aquello. Estos astrólogos o astrólogos que siguen estrellas son hombres que en aquel tiempo eran científicos, que estudiaban el universo y que estaban vigilando el nacimiento de algún planeta o el nacimiento de alguna estrella. Y ahí apareció en Oriente una estrella y ellos la siguieron hasta Israel. Y ellos, consultando por el lugar, porque el lugar no era muy conocido, Nazaret, la ciudad de Nazaret no era muy conocida, no estaba muy central. Es como estar en Valparaíso y decir Limache, al interior, un pueblo al interior de una ciudad. Entonces, los astrólogos tuvieron que preguntar que dónde estaba Nazaret. Y que porque en Nazaret había de nacer el Salvador del mundo. Entonces, tuvieron que consultar hasta los ancianos de Israel, y los ancianos de Israel le indicaron el lugar y el tiempo de las profecías que había acerca del nacimiento del Mesías. Entonces, cuando ellos se encaminan hacia allá, Herodes le dice: cuando vuelvan, tráiganme la noticia y díganme dónde está el Mesías que vienen buscando ustedes, para que yo vaya después y adore. Nuestro Dios es un Dios grande, es un Dios poderoso, que Él maneja la historia y los tiempos de todo el universo, y nada escapa de su control. Entonces, cuando estos reyes magos o astrólogos, como digo yo, llegaron al lugar, hicieron lo que tenían que hacer, entregaron lo que tenían que entregar y se volvieron a su tierra, pero no por el mismo camino, porque el ángel del Señor lo guió por otro lugar. Y ahí Herodes quedó confundido, mandó a matar a todos los niños que nacieran en aquella época o que nacieron en aquella época. Fue una profecía cumplida también en llanto de Ramá, porque muchos hogares, muchas familias perdieron por esta causa a sus hijos recién nacidos. Es como la historia se vuelve a repetir como en el tiempo de la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, en donde también el ángel del Señor le entró a cada familia de los egipcios y mató en cada familia a un primogénito, a un primer nacido. Entonces, en este caso de la historia es nuevamente una similitud, pero que tiene que ver ahora directamente con la llegada a este mundo del comienzo de la formación de los hombres que van a dirigir más adelante el reino de Dios, que van a ser discípulos y luego apóstoles. ¿Me entienden? Él tomó 12 hombres y a los 12 hombres los discipuló y los enseñó durante 42 meses para dejarlos instruidos y preparados para formar lo que sería la iglesia. Y en este pasaje de la Biblia que yo les leo ya, le está diciendo a Pedro, el Señor, que es el momento de entregar la varita del mando, o la vara del mando. Porque él le dijo: mira, Pedro, sobre esta iglesia, sobre esta roca, no le está diciendo, porque algunos, aquí hay que aclarar esta parte, porque algunos creen, por lo que dicen los católicos, que el Señor le habría dicho a Pedro sobre esa roca, apuntando a Pedro, porque Pedro significa roca. Entonces Jesús no le dice así, le dice sobre esta, no sobre esa, para que lo lea bien. ¿Ah? Si hubiera sido sobre esa, le habría dicho sobre Pedro, y ahí habría tenido otro
la cabeza del ángulo de la iglesia, como lo tienen los católicos. Los católicos adoran al Papa, honran al Papa y es la cabeza y es Jesucristo para ellos en la tierra. Entonces, pero nosotros debemos de aprender a saber que Jesús, cuando se le refirió a esto, le dijo: sobre esta roca formaré mi iglesia. Y ahora se vuelve a ti. ¿Entiendes? Y a ti te daré las llaves del reino. De modo que todo lo que ataren aquí en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. No sé. El día de los partidos, que ojalá hubieran llegado antes para que se nos prepararan. De ahí nace entonces en la preparación de los discípulos, que son discípulos, aprendices, no son apóstoles, autoridades, son discípulos, aprendices. Jesús le dice: y a ti te daré las llaves del reino. Entonces, no es Pedro el primer papa, ni hay un sucesor de Pedro como otro papa, sino que sobre la base de los 11, vamos a hablar de los 11 porque esa es la historia de Judas, vamos a dejar fuera el río. En la base de los 11 continuaría el trabajo que ellos recibieron preparación, instrucción durante 42 meses para hacerlo. Entonces, cuando Jesús muere, o es crucificado y muere, Él desciende en su muerte a las partes más bajas de la tierra. Eso también no lo podemos pasar por alto, porque hay ahí un periodo de 3 días. 3 días, desde la crucifixión a la resurrección. Es un tiempo que se dio el Señor para cumplir una promesa de que este evangelio del reino sería predicado aún a los espíritus encarcelados, a los que murieron antes de Cristo, a los que no tuvieron la oportunidad que tenemos nosotros en este tiempo. Se les dio la oportunidad porque Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra y les predicó el evangelio del reino durante estos 3 días que Él estuvo en el sepulcro para nosotros, pero Él estaba vivo. Él nunca murió. Él durmió. Él estaba vivo. Y Él descendió y predicó, y muchos de los que habían muerto antes creyeron. Muchos de los, yo le estoy dando una reseña nomás, porque esto está dentro de toda la historia de los evangelios del reino de Dios. Entonces, pero muchos creyeron, y con Él, cuando Él resucitó, muchos resucitaron también. Pero no resucitaron para quedarse en la tierra, porque el Señor estuvo, después de haber resucitado, 40 días. 40 días estuvo después de haber resucitado, viviendo de nuevo en esta tierra, apareciendo a sus discípulos, haciendo lo que faltaba que hacer para dejar a quienes serían luego las autoridades del Evangelio en esta tierra, listos y preparados para esperar la promesa. 40 días. Y los que aparecieron con Él también se aparecieron a muchos que habían muerto. Pero cuando Jesús se fue, también se los llevó. Porque no habían resucitado para vivir de nuevo aquí en esta tierra. Habían resucitado porque habían creído para irse con Él al reino de los cielos. Y esas son las primicias. Las primicias, trayendo a los que creyeron y a los que estaban en aquel tiempo en el seno de Abraham, que era donde iban todos los creyentes judíos.
que tampoco podían entrar directamente al reino de Dios mientras no apareciera Jesús de escena. A Abraham se le dio la promesa y a los hijos de Abraham también los trajo de la esclavitud donde estaban, porque esclavitud significa que estaban en un lugar sujetos y no hay salida de ahí hasta que alguien no los saque. Y ellos estaban en un lugar bonito, un lugar bueno. ¿Cómo se llama ese lugar, hermanos? Paraíso. En la historia del rico y Lázaro, ahí aparece el paraíso. El seno de Abraham también aparece así, como el seno de Abraham. Entonces ahí estuvieron esperando hasta que se cumpliera la promesa del advenimiento del Mesías y el Mesías los sacara de aquellas partes bajas de la tierra, que es como decir eran vecinos del infierno, porque el infierno también está abajo. Y dice en la historia del rico y el Lázaro de que se podía ver de un lugar al otro. Lo único que había una cima que los separaba y que no se podía pasar para allá ni para acá. El que cayó a un lado, ahí quedó. No se podía cambiar de allá para acá ni de aquí para allá, aunque quisiera. Cima, en el griego significa lugar o cavidad profunda. No significa cerro. Para nosotros, cima, ahí significa la punta de cerro. Eso es cima para nosotros. Pero para el griego, cima significa cavidad profunda. Y ellos estaban en una profundidad de la tierra. Usted ha leído el libro de Éxodo, donde hubo una rebelión que se llamó la rebelión de Colet, y que los judíos que se rebelaron en aquel tiempo fueron tragados vivos, vivos, la tierra se abrió y fueron tragados vivos al infierno. Son parte de la historia. Entonces, cuando ya Jesús sube, después de 40 días aparece a sus discípulos para despedirse y lo lleva a un monte, el monte de los Olivos, y le dice: ha llegado la hora de mi partida, vayan a todas las tribus y naciones de la tierra y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. La gran comisión ya la tenía. Pero ahora cuando se aparece, él dice: el reino de Dios se tiene que predicar con poder. Así que esperen la promesa, porque después que yo me vaya, enviaré al Consolador, que vendrá sobre ustedes y les dará poder, autoridad, gobierno para predicar el Evangelio del reino hasta el último rincón de la tierra, y me serán testigos en Judea, en Samaria y hasta el último rincón del mundo. Entonces, todo aquello es más o menos el preámbulo de lo que es la formación de este conjunto de personas que se llama Iglesia Universal del Señor Jesucristo. Esta no tiene un título como el que tenemos nosotros hoy día, Misión Apostólica, sino que tiene el título Iglesia del Señor Jesucristo. Nada más. Entonces, cuando la iglesia comienza a formarse en la base de los 11 discípulos, ellos ven que les falta algo y se complementan. Y de la gente que creyó, de los que creyeron de la multitud, pero que quedaron solamente 120, en total solo quedaron 120 de la multitud, de los 70 y de todos los que se hicieron discípulos del Señor en la predicación del Evangelio del Reino, solo quedaron 120, claro. Y hay un coro que se llama 120, 23. Amén. Entonces, quedaron solo 120. Y de los 120 tenían que escoger a uno para reemplazar a Judas y completar el número de los 12. Amén. Y echaron suerte, dice la Escritura, entre los que estaban, y de los que estaban eligieron a 2, y de 2 eligieron a 1. Y este fue el sucesor de Judas, aunque no aparece nunca más en la Biblia, aparece el puro día que lo eligieron. Me parece que era Matías. No me recuerdo el nombre. Pero de ahí en adelante ellos tienen que quedarse en un lugar como este, donde cayeron aquí, caben más de 120 personas,
sobre ellos la promesa. Y 40 días después, el día de Pentecostés, descendió del cielo la promesa de Jesús sobre sus discípulos. Sobre los discípulos. En total eran 120, pero los discípulos eran 12. Y en la reunión de los 120, el Espíritu Santo los llenó, los embargó, los bautizó, como usted lo quiera llamar. Y de ahí comienza el gobierno y la formación de la iglesia evangélica en el mundo. Ese fue en el año 33 y 6 meses de nuestra era, de la era cristiana. Vamos, en el año 2016. Para que usted más o menos vaya entendiendo. Esto comenzó, la historia de la iglesia comienza a escribirse en el año 33 a 34 de nuestra era. De ahí comienza. Pero la historia de la iglesia completa comienza en el año 0, en el nacimiento del Señor Jesucristo. Entonces, en el año 33 o 34 de nuestra era es cuando desciende por primera vez a este mundo o a esta tierra el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad de Dios, para cumplir un ministerio, un trabajo que duraría hasta el día que Cristo regrese. Descendió por primera vez en forma generalizada, porque antes venía sobre algunas personas. Vino sobre Cristo cuando Él se bautizó en el río del Jordán, solo sobre Él. Ni Juan el Bautista lo tenía. Solo vino sobre Jesús y una voz apareció dando testimonio en los cielos diciendo: este es mi Hijo muy amado, en quien yo tengo contentamiento, a Él síganlo, a Él óiganlo, a Él obedezcanle. Esa fue la voz de Dios. Que Dios lo bendiga. Amén. Hay algunos que dicen que solo existe uno, que solo existen dos, y otros que dicen que existen tres. Nosotros somos trinitarios. Amén. Amén. Nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, y los tres como personas. Amén. Los tres como personas. Y cada uno cumple una etapa en toda la historia de la iglesia. En toda la historia de la creación y en toda la historia mundial de lo que es la existencia del ser humano en esta tierra. Cada uno cumple su función, pero el Padre nunca ha dejado su trono en los cielos. Nunca se ha parado del trono para venir a hacer un trabajito aquí en la tierra. Ahí estaba siempre presente el que vino desde la eternidad a vernos en el año 0 de nuestra era, que se llama Jesús. Todo lo que usted encuentra en la historia de ahí para atrás es historia también de Jesucristo invisible, que ahora se hace visible. Usted puede leer San Juan 1. San Juan capítulo 1, usted puede leer que en el principio era el Verbo. Y el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. ¿Entiende? Entonces, usted sabe conjugar verbo porque fue a la escuela. Amén. La escuela que lleva hace no sé cuántos años ya que estudié, todavía me acuerdo un poco de los verbos. Pero cuando habla de verbo, habla de uno, dos o tres o más que se van conjugando. En este caso son tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, el Hijo cumplió su ministerio de venir a este mundo, preparar los 12 hombres y luego ascender y volver de nuevo al cielo. Dijo esta palabra, Señor: vuélveme al lado tuyo, Padre, que siempre he tenido. Vuélveme al lado tuyo. O sea, Él siempre tuvo un lugar a la diestra del Padre. Siempre estuvo allá, siempre, desde la eternidad y hasta la eternidad. Siempre estaba Jesús. Pero aquí se hizo visible. El que estaba allá antes descendió y se hizo visible en la forma de Dios o en la forma de hombre. A ver,
Se hizo visible en la forma de Dios o en la forma de hombre. De hombre. Se hizo hombre. Se hizo hombre para que lo pudiéramos conocer. Amén. Porque lo contrario no lo habíamos podido conocer. Y vivió y habitó y comió con los hombres. Entonces, pero él no era de aquí. Y de nosotros habló algo parecido. Dijo, Señor, yo no te pido que los quites del mundo, sino que te pido que los guardes del mundo. ¿Entiendes? Porque ya no son de este mundo, somos del reino de Dios. Entonces, él oró no para que nos sacaran de acá, sino para que nos guardaran en el tiempo que dure nuestra estadía en la tierra. Pues todos vamos a ir para los otros, vamos a volver a lo que es el conjunto de misterios que se han cumplido. El ministerio de Cristo se cumplió hasta el día de la ascensión al cielo. Y ahí ya dejó a los 12 para que esperaran la promesa. Y 40 días después vino la promesa del cielo sobre los 12 y sobre todos los que estaban con ellos en el aposento alto. Y eso se llamó Pentecostés. El primer avivamiento pentecostal de la iglesia evangélica. Y se manifestó y se le llamó así porque ese preciso día se celebraba en Israel la fiesta de Pentecostés. Y la fiesta de Pentecostés significaba que en ese día los judíos pagaban los diezmos. Ellos diezmaban de lo que producía la tierra. No producía mucho la moneda, no había mucho dinero. Y la mayor parte de los judíos pagaban sus diezmos trayendo las viñas, la cosecha o el fruto de su tierra, que ellos también sembraron. Y lo pagaban en el templo judío. Bueno, el templo era una cosa mucho más grande que esto. Y tenía subterráneo. Había galerías en donde se depositaban los planos, en un lado el poroto, en otro lado el trigo, en otro lado el lenteja, el garbanzo y así. Entonces siempre el que sembró trigo depositaba el diezmo en trigo. Y ese era la fiesta, el día de celebrar el día de Pentecostés, donde ellos venían con alegría a pagar sus diezmos. Y precisamente ese día, por la mañana, temprano, apareció en medio de la esperanza de toda esa gente que estaba esperando para pagar el tributo a Dios de lo que Dios les había dado durante este periodo de cosecha. Entonces, precisamente en ese día apareció, por eso se le llama Pentecostés. No porque el Espíritu Santo es Pentecostés, no, es el día de Pentecostés cuando descendió por primera vez el Espíritu Santo sobre la tierra en forma generalizada. Antes veníamos sobre reyes, sobre profetas, y no había una forma más manifiesta del Espíritu Santo en las personas, la gente, desde el día de Pentecostés en adelante. Ya. Entonces, de ahí nace la iglesia evangélica. Y yo quiero recalcar esto porque el nacimiento de la iglesia evangélica está fundamentado sobre 12 personas que eran los discípulos y que ahora pasan a ser, una vez que ha venido el poder sobre ellos, pasan a ser apóstoles. De discípulos investidos pasan a ser apóstoles. Grande la figura. Solo los 12 fueron apóstoles, los 120. Los otros restantes quedan como discípulos, como aprendices.
como estudiantes, como gente que estaba preparándose, preparando. Pero estos 12 que habían sido enseñados, que habían sido preparados, son investidos con el poder del Espíritu Santo el día de Pentecostés y pasan a ser ahora apóstoles. ¿Qué significa apóstol? Apóstol significa enviado. ¿Qué significa apóstol? Enviado. ¿Quién fue el primer apóstol? Jesús. Porque Jesús fue el primer enviado. Enviado del Padre a la tierra para preparar a los hombres, que Él los preparó y los envió. Pero no salieron sin ser investidos con el poder del Espíritu Santo. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para a veces solucionar un problema de los hermanos que están perdidos. Si alguien le pasó a David, para saber que